Beto Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este nuevo episodio de Abrazándote Podcast. En esta ocasión, con un tema del que, pues por lo menos en mi consulta se habla bastante y que de pronto hay dudas sobre ello, que es la terapia sexual. En esta ocasión tengo a un gran invitado, quien es médico sexólogo, educador sexual y psicoterapeuta sexual, un gran profesional y un gran amigo a quien quiero y aprecio muchísimo. Y te lo presento, él es Misael Rojas Salinas y pues hay mucho seguro que vas a aprender en este episodio, así es que te doy la bienvenida. Misa, ¿cómo estás? Hola Eileen, mucho gusto por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes en Abrazándote. Y bueno, pues como bien lo dices, vamos a tratar de aprender lo más que se pueda y de que lo que compartamos le ayude a las personas a reconocer alguna situación y buscar la ayuda necesaria. Eso esperamos, sí. Y de pronto alguien me decía, es que me gustan los programas de audio, de podcast o en redes en donde me puedan dar respuestas, en donde me queden cosas claras. Y yo digo, pues también se vale que generemos muchas dudas, porque si generamos dudas, pues invitamos a seguir explorando, a seguir investigando y eso nos va a dar también, pues a la par, más respuestas. Entonces, pues Claro. esperamos que este episodio les genere muchas dudas y les dé también muchas respuestas, herramientas para pues resolver este tema de la terapia sexual. Pero antes cuéntanos un poquito de ti para que quienes nos escuchan te conozcan un poco más. Bueno, como ya bien lo dijiste, yo soy médico, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y entrenado en psicoterapia humanista y psicoterapia sexual integral. Además, soy educador sexual y tengo la especialidad en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro. Y entonces todo eso hace que yo haga de terapia humanista, terapia sexual, participe en programas de radio, televisión o internet, como es la ocasión, hablando precisamente desde mi punto de vista de educador sexual, compartiendo muchísima información hacia muchas personas. Ojalá que este podcast le llegue a muchas, para que nos escuchen. Y bueno, en esta cuestión de la educación sexual, mi compromiso personal es compartir lo que sé con las personas de a pie, como dicen algunos compañeros, y que bueno, vayamos generando sí respuestas, pero como bien lo dices, también muchas dudas, porque eso nos va a garantizar que la gente siga buscando y se siga preparando y siga aprendiendo de sí mismos y de la sexualidad de todos y todas. Me parece muy bien y por eso yo decía que eres un gran profesional porque tienes no solo una gran formación, sino mucha experiencia y pues vamos a explotarla en esta ocasión. Así es que arranquemos hablando acerca de la terapia sexual. ¿Qué es? Porque de pronto pues buscamos servicios de terapia, ¿no? Y pensamos pues que la psicología o la terapia funciona para todos los procesos y pues no es así, ¿no? Entonces háblanos acerca de la terapia sexual. ¿Qué es? Bueno, la terapia sexual es un conjunto de instrumentos, de herramientas, es un proceso de acompañamiento en el que precisamente se le da este acompañamiento a las personas, hombres o mujeres, o gente no binaria, ¿no? En la que tiene alguna situación problemática que la persona viva como problema en cuanto a algún aspecto de su sexualidad.
mucha carga de estas problemáticas tienen las disfunciones de la vida erótica, sin duda alguna, pero va más allá de solamente tratar las disfunciones de la vida erótica. Más bien también nos enfocamos en mejorar la vivencia en general de la sexualidad y específicamente de la vivencia erótica que tienen las personas, ¿no? Es decir, a una persona que quizá no está disfrutando al máximo como pudiera disfrutar su vida sexual, su vida erótica, la terapia sexual también le puede ayudar para que explote de manera importante, y digo explote metafóricamente también, su vivencia sexual y sea esta vivencia muchísimo más plena, más placentera, más integral, ¿no? Entonces, cualquier persona que busque mejorar en algún aspecto su sexualidad, sin duda alguna tiene la oportunidad de buscar el acompañamiento de un o una terapeuta sexual, que sin duda le va a ayudar. Bueno, dices muchas cosas muy interesantes y me quedo pensando en dos que dijiste así como muy puntuales para desarrollarlas en esta charla. Hablaste de las disfunciones, que es como el tema con el cual suelen llegar las personas. Y al mismo tiempo dijiste, bueno, eso hace parte de y está la sexualidad. Entonces, me gustaría que pudieras hablarnos un poquito acerca de qué es la sexualidad, porque de pronto podemos quedarnos con la idea de que se limita a estos puntos que tienen que ver con el erotismo, y que entonces se reduce nuevamente a este tema de las disfunciones. Entonces, háblanos un poquito acerca de qué es la sexualidad para poder clarificarlo. Ok, rápidamente y de manera muy breve, la sexualidad es prácticamente todo lo que somos, diría mi maestro David Barros, tu maestro también, ¿Sí? Eli. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decidimos, lo que somos es sexualidad. Y la sexualidad se compone por lo menos de cinco componentes, valga la redundancia. El sexo, que es puramente lo biológico, lo que nos hace diferentes a los seres de una especie, en machos y hembras, en el caso de los seres humanos, lo que nos hace diferentes a hombres de mujeres, solamente lo biológico, lo físico nada más. El otro componente es el género, que nos va a clasificar a los seres humanos en masculino y femenino. Generalmente se le da las connotaciones masculinas a los hombres y las connotaciones femeninas a las mujeres. Solo que un gran problema de estas clasificaciones, tanto del sexo como del género, es que pareciera que solo hay de dos sopas: hombre-mujer, masculino-femenino. Sin embargo, ni en lo biológico está así, hay muchas más posibilidades, ni en lo social, que es puramente el género, puramente social, una invención de las sociedades, tampoco es solamente lo masculino y lo femenino, y entonces hablamos de personas de género fluido o bigénero o queer, etcétera, etcétera. No le vamos a entrar mucho al tema porque seguramente será temas de otros programas, pero el gran problema es que muchas veces queremos clasificar a las personas en solo estas dos posibilidades, ¿no? Cuando no es así. De ahí que algunas personas que no se sientan a gusto con alguna de estas clasificaciones y que digan, no, como que no me acomodo en ninguno de estos guacalitos, diría mi mamá. Sí. Entonces, puede buscar ayuda para ver qué es lo que está sucediendo y ayudarle a mejorar su vivencia de su propia persona y en el espacio donde se desarrolla. El espacio hablo de la sociedad en la que está. Bueno, el otro componente de la sexualidad tiene que ver con las relaciones afectivas, que es la manera en que identificamos nuestros sentimientos y al identificarlos y expresarlos nos vinculamos con otras personas. El otro componente es la reproductividad, que como el nombre lo sugiere, tiene que ver con reproducirnos, con tener hijitos e hijitas, ¿no? Pero no solo con eso, la reproductividad también tiene un componente que habla de cómo queremos trascender en la vida. Sin duda, tener hijos e hijas es biológicamente trascendemos, por lo menos la mitad de nuestros genes está en el ser que se formó, y entonces otras maneras de trascender es con lo que creamos,
¿no? Justo en este momento tú y yo estamos ejerciendo nuestra reproductividad al querer compartir información con otras personas, cuando cuidamos a otro ser, cuando cuidamos a nuestros enfermos, a nuestros abuelitos, a nuestros niños, cuando los niños cuidan a sus mascotas, cuidamos plantas, en el cuidado también ejercemos nuestra reproductividad y bueno, y en la creatividad. Cuando escribimos poemas, escribimos cuentos, eh, hacemos programas de radio, televisión, podcast, etcétera, etcétera, estamos siendo creativos. Cuando un niño dibuja algo y me dice, oye papá, oye mamá, mira lo que te dibujé, ahí está expresando su reproductividad. Y el otro componente, pero no por ser el último mencionado, es el menos importante, que es el erotismo, que en un término muy reducido del erotismo hablamos de ese peculiar placer que tiene que ver con la excitación, el deseo sexual y el orgasmo, pero que desde la sexualidad humanista decidimos que no solo es algo que tiene que ver con lo sexual, sino el placer en general, todo lo que me guste, todo lo que disfrute hacer a partir de mis sentidos tiene que ver con lo erótico de cada persona, ¿no? Entonces, y en esto erótico, pues por supuesto, una parte es las relaciones sexuales, el placer de las relaciones sexuales, y hablando desde lo biológico, el funcionamiento adecuado de la curva de la respuesta sexual en cada persona y que entonces sea una parte muy importante de la terapia sexual, pero como ya lo acabamos de hablar, no es lo único, hay muchísimas otras posibilidades en que las personas podemos acceder a un proceso de terapia sexual que no necesariamente tiene que ver con lo erótico, sino con otros componentes. Pues es entonces muchísimo lo que podemos abordar en la terapia sexual, porque además pienso que justo como desde la responsabilidad ética que se tiene, hay una gran apertura a cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces me quedo pensando que esta cuestión del erotismo, en la que hablabas del placer con todos los sentidos, pues tiene que ver también con un proceso de alguna forma como de hacer conciencia en cada uno de los individuos, de reconocerse, pues porque sabemos que a lo largo de la vida nos vamos preocupando más por el qué dirán, el qué hay que hacer, todo este deber ser, y nos vamos perdiendo un poco en nosotros mismos, de nosotras mismas. Y por lo tanto, pues en terapia sexual entiendo, podemos abordar temas de diversidad sexual, de decisiones reproductivas, elijo o no ejercer una maternidad, una paternidad, cómo elijo hacerlo. Y entonces, pues hay un cúmulo de elementos que podemos acompañar desde la terapia sexual. Yo hace un momento te decía que había dos cosas que mencionaste al inicio que me parecían súper importantes. Una que tenía que ver con este tema de la sexualidad y la otra que lo mencionas muy bien cuando hablas acerca de la terapia humanista, de este enfoque, pues es pensar en quiénes pueden brindar este tipo de terapia, porque pues los dos nos formamos como terapeutas sexuales, con la diferencia de que tú eres médico y yo soy psicóloga. Entonces, ¿cuál Es es ese correcto. hilo conductor que nos permite poder brindar terapia sexual? ¿Quiénes la pueden brindar? Es una pregunta bien interesante, Eli, porque hay, creo yo, espero que no muchos, pero hay personas que se dicen sexólogos y terapeutas sexuales sin tener propiamente la formación como tal. Eh, eh, ¿Quiénes pueden brindar terapia sexual? Quienes hayan estudiado una especialidad, una maestría en terapia sexual propiamente, ¿no? Eh, eh, no solamente quien haya tomado cursos, no Ujú. solamente quien haya tomado diplomados, porque el prepararnos para ejercer esta, como dice el cliché, esta bonita profesión, este, sí requiere de muchísimas horas y mucha preparación porque no cualquiera lo puede hacer. De entrada, las personas en general piensan que tanto médicos como psicólogos, psicólogas saben sexualidad y tú y yo y mucha gente profesional sabemos que no es así.
en las escuelas, en las facultades, no nos enseñan de sexualidad, ¿no? Entonces, de entrada es algo que debemos de estudiar ya de manera de posgrado, pues. No lo dan ni siquiera las universidades. Ahí hay algunos intentos, pero realmente todavía no está como tal, ¿no? Hay que buscarle, ¿no? Hay que picar piedra en otros espacios. Y entonces, una vez que tenemos esa especialidad, tenemos esa maestría, ahora sí ya podemos atender este tipo de casos, porque si no, si solo lo atiende alguien que tomó un curso o un diplomado que va a tener muchas carencias en cuanto a técnicas, en cuanto a abordaje del problema, lo más seguro es que o no atienda bien el problema o incluso pueda tener ciertas iatrogenias, ¿no? Por ejemplo, hablabas de que podemos atender cuestiones de identidad de género y de orientaciones erótico-afectivas, ¿no? Yo he escuchado, porque me han llegado casos en los que el chico, la chica va ya un poco más adultos, pues, pero que en la adolescencia los llevaron a un psicólogo, a una psicóloga, y que entonces el psicólogo les trató de convencer de cambiar su orientación para que no se metieran problemas. O otro caso me tocó que el chico estaba mal por ser gay, ¿no? Ujú. Entonces, que ¿por qué le hacía eso a sus papás? Ay, sí. Entonces es así de, no manches, digo, afortunadamente después buscaron otra ayuda, pero imagínate todo el tiempo, toda esa carga, esas creencias erróneas, esas falacias en cuanto a estos temas, que estos chicos estuvieron cargando durante mucho tiempo pensando que ellos eran los que estaban mal porque un profesional en psicología Así es. les dijo que estaban mal. ¿No? Entonces, de ahí se ven las carencias absolutas de que no todos los que dicen que son psicólogos, de entrada, no todos los que son psicólogos saben dar psicoterapia, que Así eso es. también es una creencia errónea, ¿no? Incluso de los que estudian psicología, piensan que saliendo de la licenciatura ya saben dar psicoterapia, y no es así, es otra preparación que deben de tener. Bueno, con esas carencias se avientan a dar terapia en cuanto a sexualidad o en cuanto a violencia sexual que, que Sí. tampoco todo mundo sabe entrarle a atender terapia sexual desde la violencia, y se avientan a hacer este tipo de cosas, seguramente no le va muy bien a las personas que atienden, ¿no? Entonces, sí debemos de ser especialistas, que nos hayamos formado en este tipo de en, Área. es- en este tipo de áreas, sí, claro, de manera profesional, con otros formadores que también son eh, especialistas en sexualidad, en terapia sexual y en terapia de atender violencia sexual, porque si no, la verdad es que lo más seguro es que no le ayuden como pudieran haberle ayudado a las personas que se acercan a ellos. Claro, y yo pensando en el tema de las redes sociales y en este tema de las formaciones profesionales, yo te presentaba diciendo, pues eres médico sexólogo, educador sexual y psicoterapeuta sexual, y el que podamos tener estas conversaciones, pues claramente no es un proceso de psicoterapia. De alguna forma Ah, estamos educando, ¿no? Se está ejerciendo la parte de la educación sexual, que eso creo que también hay que puntualizarlo porque puede haber personas formadas como educadores sexuales que tienen esta sensibilización al tema, que tienen algunas herramientas, pero que no hay estrategias para hacer un acompañamiento terapéutico para conectar con las emociones de las personas y para facilitar este proceso pues emocional, ¿no? ¿No? No solo como de los conceptos, sino todo lo que impacta emocionalmente el abordar cualquiera de estos temas. Entonces creo que eso sí es bien importante poder ilustrarlo y que si alguna de las personas que nos está escuchando acude, requiere un proceso terapéutico, se cerciore de que quien esté acompañándole tenga formación terapéutica y formación en educación sexual, en terapia sexual, pues para
evitar tener estos contratiempos como los que nos pusiste de ejemplo de las personas que llegaron a tu consulta y otros tantos que podríamos ir mencionando. Entonces es súper importante la formación. Tan solo ahorita que me acordé de otro caso ¿Sí? en el que un señor ya añoso, ¿no? Un viejito, fue a terapia y no recuerdo si bien, creo que fue un médico que le dijo, ay señor, usted ya no está para estos trotes, ¿no? O Claro, sea, limitándole su derecho al placer sexual, incluso en la vida vieja, pues, ¿no? O sea, ese tipo de frases, ese tipo de consignas sociales, porque esa es una discriminación hacia el placer sexual de viejos y viejas. Entonces, como quién soy yo para decirle a alguien que ya no tiene derecho a sentir placer sexual, ¿no? claro. Ahorita me acordé de esto, ¿no? Que también pasa, pues, ¿no? Y que eso, te di ejemplos hace ratito de lo que ocurre en terapia psicológica. Esto también ocurre en terapia médica, ¿no? Un médico, una médica que le suelte este tipo de frases a alguien y que entonces la persona diga, bueno, sí es cierto, yo estoy viejito, ya estoy viejita, ya no tengo derecho a sentir esto, y entonces eso no quiere decir que se va a quedar conforme. Seguramente lo que le va a estar produciendo es ansiedades, frustraciones, quizás hasta depresión, o sea, no, son frases lapidarias que pueden generarle muchísimos problemas emocionales, muchísimos problemas sociales y relacionales a la persona. No son frases chistosas, si quiero, ¿no? Como siquiera, como a veces se utilizan como, ay, chistes de viejitos y Claro. no son chistes, son frases lapidarias que sí pueden afectar importantemente a alguna persona. Y sumamente violentas, ¿no? Porque, o sea, Bastante. maltratamos terriblemente como los derechos de las personas y pensaría en los opuestos. Eres muy viejo para ejercer la sexualidad o muy joven y entonces pueden llegar personas muy jóvenes con mucha mala información o desinformación, precisamente por lo que hablaba, sí, a nivel universitario. Las instituciones no cuentan con una formación específica en sexualidad, pues ¿qué podemos pensar de la preparatoria, de la secundaria, de la primaria, del kinder? Pues mucho menos. Y las personas llegan con una necesidad de abordar, o sea, pensaría, por ejemplo, en las y los adolescentes que pueden tener muchísimas inquietudes y que de pronto, pues les decimos, ay, estás muy chiquito, o sea, olvídalo, esto no es para ti. Y esto me hace pensar que, aunque ya hablamos un poco acerca de la sexualidad y la terapia sexual y pusimos algunos ejemplos, me gustaría que pudieras, pues, detallar un poco más, ¿no? ¿Qué otros temas se pueden abordar en la terapia sexual? O sea, estamos hablando del erotismo en personas jóvenes o viejas. Hablamos ya de disfunciones. ¿Qué otros temas, así puntualmente como para que quienes nos escuchan sepan si están viviendo una experiencia, puedan acudir a un proceso de terapia sexual? Ok, antes de contestarte esa pregunta, vamos bueno, me gustaría aclarar qué es eso de una disfunción, porque Sí, no tengo la seguridad si todas las personas saben qué es eso de sí, disfunción. Bueno, una disfunción sexual es aquellos síndromes, y un síndrome se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, o sea, lo que siento y lo que se puede medir, que me van a traer una vivencia negativa consistente en alguna de las fases de la curva de la respuesta sexual, es decir, que me altere negativamente el deseo sexual, la excitación sexual y o el orgasmo. Entonces, si yo en mi curva de la respuesta sexual, y cuando hablamos de curva de la respuesta sexual es todo lo que sucede en mí cuando tengo esta respuesta sexual, tanto física como emocionalmente, si algo se está alterado negativamente, entonces muy probablemente estoy ante la presencia de una disfunción de la vida erótica. Cada fase tiene sus disfunciones de la vida erótica. En los varones hay algunas como más comunes, en las mujeres hay otras como más comunes, pero si siento una alteración negativa en mi placer sexual, seguramente algo está sucediendo. Entonces, cualquier persona que esté viviendo no tan placenteramente su vida sexual o que le esté costando trabajo su deseo, su excitación y su orgasmo,
probablemente necesite apoyo en cuanto a terapia sexual porque seguro hay algo que mejorar, ¿no? Primero investigar cuál es el origen, porque el origen de estas disfunciones puede ser muy variado, desde Sí, algo orgánico, desde algo psicológico, desde algo sociocultural. Lo más seguro es que sea una mezcolanza de todo esto. Y bueno, hay que ver el origen, hay que ver la causa y hay que ver la manera en que se tiene que solucionar, porque no todos los problemas, aunque sea el mismo diagnóstico, por ejemplo, no todas las disfunciones eréctil se tratan y se manejan de la misma manera. No hay que ver el claro. origen y un montón de cosas. Por eso, insisto, no cualquiera puede atender estas cuestiones. Hay mucho bagaje en cuanto a estudios y preparación para estas situaciones. ¿Qué otras cosas? Bueno, ya hablábamos que en la terapia sexual también podemos atender cuestiones de identidad de género. Identidad de género, estoy hablando de lo que comúnmente conocemos como personas transexuales o transgénero, es decir, la identidad de género que es la pertenencia interna, el sentido de pertenencia de ser hombre o ser mujer. ¿Vale? Sí, Generalmente esta identidad de género coincide con el sexo, coincide con el cuerpo. Recordemos que sexo es lo biológico, el cuerpo. Entonces, yo tengo identidad de género de ser hombre y tengo cuerpo de hombre, entonces soy una persona que coincide la identidad de género y el cuerpo. Soy considerado una persona, un hombre cisgénero, ¿vale? ok, Si yo soy mujer, me sé mujer y tengo cuerpo de mujer, entonces soy una mujer cisgénero, pero no todas las personas hay esta coincidencia. Yo tengo una identidad de género de que soy hombre, todo el tiempo me sé hombre, no tengo ninguna duda en que soy varón, pero tengo cuerpo de mujer. Entonces en ese momento soy considerado un hombre transexual, ok, ¿sale? Mi identidad de género que es ser hombre, que es lo que manda, para una persona lo que manda es la identidad de género, no coincide con mi cuerpo. Si mi identidad de género es ser mujer y tengo cuerpo de hombre, entonces soy una mujer transexual, ¿vale? ¿Y qué perfecto, hay que sí, hacer en este caso? La identidad de género, la orientación erótico-afectiva no se modifican. No, ya hicimos durante siglos, incluso hasta tormentos chinos, sí, para que se modifique la identidad de género y la orientación erótico-afectiva y no hay un caso exitoso, por mucho que se Mauricio Clark torture, diga que sí es cierto, sí, y prácticamente son torturas, si no físicas, sí emocionales y psicológicas bien tremendas, ¿no? Que de hecho en México están prohibidas y ya son consideradas incluso hasta delitos, las así es, famosas terapias de reconversión, ¿no? Ninguna ha servido. ¿Qué sí es lo que podemos hacer en el dado caso de las personas transexuales o transgénero? Modificar lo que sí se puede modificar, como que los roles de género asignados, ¿no? A mí me enseñaron a ser hombre, pero soy mujer, entonces puedo modificar mis roles de género, puedo modificar mi vestimenta, mis manierismos, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, puedo modificar algunas partes de mi cuerpo por medio de cirugías, puedo modificar la cantidad de hormonas que tengo en mi cuerpo. Si soy mujer, pues ponerme hormonas de las así llamadas sexuales femeninas. Si soy varón, y desde mi identidad de género, me puedo poner testosterona o alguna derivada de ellas. Entonces, esas cosas sí las puedo modificar, puedo trabajar en terapia, el irme adaptando a dice David Barrios, paradójicamente para el cambio, sí, cambiar para ser yo mismo, cambiar para ser yo misma, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos hacer en terapia sexual, eso sí es modificable, ¿no? Porque además, y a lo largo de muchas historias de vida y muchos acompañamientos que he tenido para estas personas, el que todo esto se vaya modificando para ellos les resulta mucho bienestar, mucha satisfacción. No hay alguna persona que yo conozca que haya terminado su reasignación sexogenérica que diga que no está feliz.
se viven muy felices cuando esto llega a término, ¿no? Entonces, pues eso es un objetivo, hasta donde yo sé, muchas personas hacemos lo necesario para ser felices, para buscar nuestro bienestar, y si esto le ayuda a estas personas con esta condición, porque no es un capricho, no es una moda, es una condición de vida que siempre ha existido, nada más que ahora se habla un poco más de ello, y pues qué mejor que podamos acompañarles en este sentido, ¿no? Y que, En cuanto a orientación erótico-afectiva, sí, perdón, te interrumpí. no, no, no. Si quieres termina y ahorita refuerzo unos puntos que mencionaste que me parecen también necesarios. Ok, en cuanto a orientación erótico-afectiva, no es para convencerle a las personas que sean o no sean de una u otra, ¿no? Entendiendo que por lo menos hay cuatro opciones. Heterosexual, una persona que se siente atraída por otra persona del otro sexo género, ¿no? Homosexual, la persona que se siente atraída por los seres de su mismo sexo género. Ujú. Bisexual, es decir, que no tiene problemas de estacionamiento y le atraen tanto a algunos varones como a algunas mujeres. Y una cuarta opción que es la asexual, es decir, una persona que no siente atracción erótica por nadie. Claro. No quiere decir que no pueda tener una respuesta sexual, que de ella misma no nace una atracción erótica, ¿sale? De estas cuatro opciones ya se pueden derivar muchísimas otras, ¿no? Pansexual, demisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las básicas son estas cuatro. Bueno, en terapia sexual de acompañamiento en cuanto a la orientación erótico-afectiva, de lo que se trata es de que la persona esté completamente segura de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, que generalmente ya van seguros de sí, ¿no? Claro. Nada más hay eh, que ajustarles ahí algunas ideas, algunas creencias principalmente que tienen que ver con lo ya aprendido de qué es no ser heterosexual y, Claro. bueno, enseñarles a cómo se pueden enfrentar a esta sociedad tan discriminatoria, tan violenta hacia la diversidad sexual y cómo aprendan a no engancharse de esas violencias, ¿no? Porque desafortunadamente la van a vivir. Entonces, ¿cómo aprender a no engancharse en esas violencias y cómo aprender desde su ser persona, no desde su ser homosexual, su ser bisexual, sino desde su ser persona a convivir y a vincularse con otras personas, ¿no? Básicamente eso lo hacemos también en terapia sexual. Y justo mi comentario iba en el sentido de que las personas lo tienen muy claro, que lo que se vuelve difícil es confrontar todo un sistema, confrontar a las familias, a las amistades, porque es ahí donde se encuentran las resistencias y el proceso de terapia lo que hace es acompañar en como en esta percepción, ¿no? De colocarse incluso en ese primer lugar, de atender estas necesidades que tienen muy claras y generar estrategias para poder ir teniendo estas confrontaciones, pues porque al final me parece que eso es lo que resulta mucho más difícil, el rechazo que pueda venir de afuera y de ahí la importancia que en el proceso terapéutico pues no haya ningún tipo de rechazo, que haya una apertura total a las necesidades de quien nos consulta y un acompañamiento pues responsable frente a estas necesidades. Entonces creo que con eso cierro todo esto que nos compartes tan claramente, porque pues me parece que sí puede haber muchísimas dudas y que de pronto incluso en esto último que mencionaste de la orientación, habrá quienes se quedaron, ¿no? Con esta idea de heterosexual, homosexual, bisexual y no hay más. Y entonces, pues sabemos que existen otras posibilidades. Claro, claro. Y bueno, otra cosa que podemos también tratar en terapia sexual y que muchas veces ni lo hablamos es la diversidad en cuanto a las vinculaciones, que Ujú. no solo es la pareja, ¿no? Sí, No solo ya somos dos, sino ya hay otras posibilidades desde el desde lo multiamoroso, sí, ¿no? Hay diversidades de vinculación entre las personas. Ya podemos ser una trieja, podemos ser un grupo de cuatro, con nuestra muy particular forma de vincularnos, ¿no? Aquí no resulta como muchas veces se cree que es todos contra todos y entonces cada quien
llega la noche, hacemos orgías. No, no, Claro, no, no. Es muy diferente, más allá de las ideas fantasiosas que tenemos las personas, el cómo nos podemos vincular de manera diferente, no solo desde lo ya impuesto que es la pareja, y también lo podemos tratar en terapia sexual. ¿No? claro. Y como también ya lo mencionamos, la terapia de pareja también es un aspecto muy importante de tratar en terapia sexual, tanto la vinculación, el llegar a acuerdos, el escucharse, porque muchas veces las parejas llegan sin saber siquiera dialogar, sin escuchar a su pareja, entonces, bueno, pues aprendemos quizá, si no desde cero, desde muy cerquita de cero, Sí. a desarrollar esa comunicación y a generarnos negociaciones, acuerdos, para que a los dos integrantes de la pareja pues, nos vaya bien, ¿no? Nos vaya lo mejor posible y que ninguno de los dos tenga que sacrificar absolutamente nada en pro del bienestar de la otra persona. Eso en cuanto a lo relacional en muchos aspectos, pero propiamente en el aspecto sexual, pues también habrá algunas cosas que podamos trabajar para que la vivencia erótica en pareja también sea muy plena, porque a veces la persona desde lo individual se puede vivir como muy plenamente desde su vivencia erótica, pero ya cuando nos juntamos con otra persona, ahí Es empiezan difícil. algunas cosas que hay que ajustar, ¿no? Entonces, también podemos hacerlo, esto en terapia sexual. Por supuesto. Y entonces, creo que esto ayuda a afinar que no es solo para parejas, porque de pronto pensamos en la terapia sexual como una vivencia o un proceso para cuando estamos mal como pareja, ¿no? Y que se vive también desde este mito de la pareja heterosexual monógama, es decir, que solo somos nosotros dos y que está casada incluso. ¿No? Y que con esto que Claro, mencionas de las parejas, pues que hay un universo de posibilidades, que por lo tanto el acudir a terapia sexual no es algo que haga solo con algún integrante de mis parejas, ¿no? Sino que puedo hacerlo yo misma e ir a buscar este apoyo de manera individual. claro. A Cuéntanos, mí me han tocado dime, casos, déjame te platico rápido, me han ¿sí? tocado casos, por ejemplo, que con la pareja oficial, digamos, con su esposa, no tiene ningún problema, Ujú, pero quizá con una pareja satélite, como le llaman, su amante, le dicen ellos, tiene problemas sexuales. ujú. O viceversa, con la pareja satélite no tiene ningún problema sexual y el problema sexual es con su pareja, con su esposa o su esposo, porque también me ha tocado mujeres con esta situación. Entonces, sí, a veces con unos sí, con otros no, pero el asunto es que yo no estoy viviendo de manera plena y satisfactoria mi vivencia erótica. Y entonces en terapia sexual no vemos lo que está bien o lo que está mal, eso se lo dejamos a los sacerdotes, a los jueces, es otro asunto, es en otra ventanilla. En terapia Claro. sexual es ni siquiera, por lo menos desde nuestra formación, no vemos si algo está bien o está mal. De hecho, esas palabras trato de no utilizarlas, sino más bien qué es lo que necesito y qué hacer para cubrir esas necesidades que mi cuerpo y mi vivencia me está diciendo que carezco. Y esto creo que es fundamental, el saber que en el proceso de terapia sexual, que tendría que ser en cualquier proceso de servicio de salud, no tendrían por qué existir los prejuicios. ¿No? O sea, yo no estoy aquí para calificar tus acciones, si buenas o malas, sino para acompañarte en esto que te está generando algún tipo de malestar. ¿No? Y Es nada correcto. más, que esa es nuestra tarea. Y bueno, pues cuéntanos entonces, con todo esto, ¿qué es lo que puedo aprender en la terapia sexual si es que decido acudir a ella? O sea, ya tenemos un poco el tema de los problemas, por decirlo así, que puedo acudir y solicitar este apoyo. ¿Qué puedo aprender en la terapia sexual? Ok, de entrada lo que puedo aprender es a escucharme. Ujú, Mi cuerpo siempre me va a decir que necesito. Siempre, siempre. Mi cuerpo no se va a equivocar. Un gran problema es que a lo largo de mi vida he aprendido a no escuchar a mi cuerpo, ¿no? Eh,
Seguramente este ejemplo nos ilustrará muy bien esto que estoy diciendo. El niño pequeño, la niña pequeña está con su mamá en el mercado y entonces van a comprar las frutas y las verduras y le dice a su mamá, 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 tengo ganas de hacer pipí. Y la mamá le dice, espérate, primero compramos los jitomates y luego vamos al baño. Aparentemente es una acción inocua, no pasa nada. Sin embargo, el mensaje que se le está dando a la niña, al niño es, eso que tú sientes que son ganas de ir a orinar, no es tan importante como comprar los jitomates. Es decir, hay algo más importante antes que lo que tú sientes. Y ese mensaje lo recibimos continua y constantemente, de manera frecuente, diario. Sí, Y entonces las personas vamos aprendiendo que efectivamente mis necesidades no son importantes, que es más importante atender las necesidades de otras personas o de otros espacios antes que las mías, ¿no? Y cómo nos va en la vida, ¿no? Entonces, eso, en primer lugar, por lo menos en la terapia humanista, en la psicoterapia humanista que brindamos, es lo que hacemos, que la persona aprenda a escucharse, que recupere esa capacidad de escuchar a su cuerpo y de atenderlo, de que se ponga como prioridad en su vida. Muchas veces yo les digo a las personas, a ver, dime las 5 personas más importantes en tu vida. Mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposo, hasta el perico y el perro sacan. Y ellos no se mencionan. Y le claro, digo, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Tú dónde estás? Ay, ni siquiera pensé como posibilidad ponerme como persona importante en mi vida, ¿no? Entonces, pues de ahí empezamos. Vamos a ponerte como prioridad en tu vida, que tú seas la persona más importante de tu existencia. Y eso no quiere decir que las demás personas te dejen de importar. Quiere decir que tú vas a ser la prioridad, porque ahí con el trillado, la trillada frase de yo no puedo estar bien si no es, no puedo estar bien con los demás si no estoy bien conmigo mismo. Bueno, eso lo hacemos efectivo, porque así no es. sabemos cómo, la frase se oye bien chida, pero no sabemos cómo llevarla a cabo. Bueno, en terapia sexual humanista, que es lo que nosotros hacemos, eso lo hacemos. O sea, te decimos cómo, te vamos guiando. No es te decimos, te vamos guiando cómo. Porque aquí no se trata de lo que yo diga es lo que está chido. Lo vamos construyendo juntos, el terapeuta y la persona, la consultante o el consultante. No es que yo tenga toda la verdad. No es que lo que a mí incluso me ha funcionado te pueda funcionar a ti. Por eso vamos juntos construyendo este camino con el objetivo de tu bienestar a ti como consultante. Lo vamos a estar trabajando tu bienestar, tu autocuidado, tu escucha, para que con tu autocuidado y tu bienestar vayas construyendo todo lo demás, tu autoestima, mejores relaciones interpersonales, el que el contexto en el que estás no aceptes maltrato, sino más bien vayas generando bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es lo que hacemos en terapia sexual, eso es lo que aprende la persona primeramente a escucharse y atender sus necesidades para que a partir de sí misma pues vaya estando mejor en cuanto a relaciones, en cuanto a hacer lo necesario por procurar lo que le toque y por no atender lo que no le toque. Yo le llamo no te cargues costalitos que no son tuyos. Con trabajos puedes con tus costales como para que te cargues los costales de tu esposo, de tu mamá, de tus hijos. Eso se los dejamos a ellos, pero ahora desde esta toma de conciencia, del darme cuenta, cuando hablamos de conciencia es me estoy dando cuenta, eso significa. Entonces, cuando tomamos conciencia de lo que realmente me toca, de lo que realmente soy responsable y al mismo tiempo me doy cuenta de lo que no me toca y de lo que no soy responsable, la persona se quita, metafóricamente decimos, un montón de peso de encima y su vivencia puede ser más plena, más satisfactoria y si así le queremos llamar, con muchísimo mayor bienestar. Me parece que lo decías hace un momento, el objetivo es buscar, ¿no? Encontrar estrategias que generen felicidad y un poco eso es lo que se busca a partir de colocarme, ¿no? De reconocerme
con estas necesidades de identificar que puedo ser prioridad y que dijiste también que no decimos cómo hacerlo, ¿no? Porque de pronto, a mí me ha pasado, seguro a ti, que en terapia me preguntan, pero ¿y cómo le hago para no sentir eso? Pues es que sí lo vas a sentir, ¿no? Lo que irás aprendiendo con Claro. estrategias, con ejercicios, con reflexiones es a ir generando estos cambios para soltar esas responsabilidades que no son mías, que sí me pueden generar malestar porque no voy a dejar de sentir, pero puedo como reprogramar, digamos, ¿no? El lugar de importancia que le doy y pues primero a lo mejor me coloco en esa lista de esas 5 personas importantes y después voy escalando hasta ser la primera que menciono, ¿no? En esa lista. Entonces, no es que digamos qué se va a hacer o cómo cambiarlo o que se deje de sentir, sino que estas estrategias favorecerán pues la conciencia de la que nos hablas. Y Es correcto. ya Yo para, dime, generalmente dime. les digo, no, yo generalmente les digo, no es que no te importe, es que no te incumbe. Ujú, Las responsabilidades de otras personas, por supuesto que te importan, pues seguramente son personas allegadas a ti, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus papás, etcétera, etcétera, tus amigos. No es que no te importe, es que no te incumbe. Tú no tienes y no puedes hacer absolutamente nada por esas cosas que les tocan a los demás. ¿No? Que te va a doler, por supuesto que va a doler, como bien lo decías, pero eso no quiere decir que tú tengas que solucionar, que tú tengas que resolver. así es, Aplícate a lo tuyo, que es lo único que sí puedes tener injerencia, y lo demás, pues que se apliquen los demás. por supuesto. Y que es todo un proceso de ir generando reflexiones y hacia allá va mi última pregunta ya para poder ir despidiéndonos, que es un poco aclarar qué tan largo, qué tan corto puede ser el proceso de la terapia sexual. Yo sé que esto es subjetivo, dado que todas las personas respondemos de manera distinta, pero un miedo frente a la terapia pudiera ser que voy a estar toda la vida en terapia, ¿no? O que voy a estar años en ella. Entonces, háblanos un poco de cómo suelen ser los procesos. No, no necesariamente son años, pues, ¿no? O sea, Claro. los terapeutas tampoco queremos tener a las personas toda la vida atendiéndolas. No, Ujú, y si eso ocurre, ¿qué onda con el terapeuta también, no? sí. No, 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 no debería de ser así. No, sobre todo cuando hay algo muy puntual que atender, ¿no? Y que la persona le chambea, y chambea quiere decir que le entra el problema, que le entra, si es algo doloroso, le entra el dolor para aprender, si es algo que tenga que ir modificando algunas conductas, algunos comportamientos, algunas situaciones, y que de verdad lo hace, suele de ser en algunas semanas, máximo 3, 4 meses. ¿No? Ujú, Estoy hablando en general, como bien lo sí, dijiste, hay que claro. particularizar cada situación. Por ejemplo, en terapia sexual, incluso tenemos un plan de que más o menos dura 3 o 4 meses la atención, ¿no? Y ya después de eso, que en general sí se ven muchos avances cuando la persona hace las tareas, y ya después si hay algo que ajustar o algo que afinar, bueno, quizá algunas sesiones más, pero en general con 3, 4 meses la persona logra muy buenos resultados, ¿no? Y no solo para el problema actual, sino para prevenir problemas futuros. ¿No? Sí. Incluso hasta como prevención puede servir la terapia sexual. Entonces, ya si durante la marcha, durante el proceso, vamos descubriendo algunas otras cosas, como también suele suceder, por ejemplo, en terapia con mujeres, cuando acuden por algún problema de disfunción de la vida erótica, en varias me ha tocado que surge una historia de abuso sexual en la infancia o la adolescencia. Así es. Pues hay que entrarle a esa situación, ¿no? Digo, si yo no lo sé hacer, pues lo derivo con alguien que sí sepa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí atiendo casos de violencia sexual, y entonces primero hay que atender ese proceso, porque por mucho que le avancemos a la terapia sexual de la disfunción, pues no vamos a avanzar mucho,
por mucho que le trabajemos, no le vamos a avanzar porque está atorada en ese episodio de abuso sexual, ¿no? Entonces hay que trabajar el abuso para ya después continuar con el proceso de la disfunción. Entonces, pues es otro proceso que se abre y entonces el proceso en general, por supuesto que se va a alargar, ¿no? Claro. Entonces, pero en general son pocos meses los que se tienen que atender con un tema muy en específico. Si no es toda la vida, una terapia de toda la vida ni siquiera es funcional, creo. Coincido y creo que eso puede pasar que llegan por un tema específico y es ahí donde se puede alargar el proceso, porque se atienden durante algunos meses ese tema en específico y van surgiendo otros, ¿no? Otras Es correcto. necesidades o en el camino de pronto hay una ruptura de pareja, hay una pérdida que es, bueno, entonces es entender que pues se está extendiendo porque se están abordando otros temas que van haciendo parte de la vida, de lo cotidiano, pero que no Claro. esperamos desde nuestra responsabilidad el que estén las personas toda la vida acompañándonos o que les estemos acompañando. Y también súper importante que dijiste, es necesario hacer la tarea, es decir, la terapia no es magia, no es que saquemos polvitos mágicos y digamos va a cambiar esta vivencia de la persona que está enfrente de mí, sino que gran parte del trabajo es el confrontarse, el hacer tareas, el cuestionarse, el replantear, y eso es lo que va a generar el cambio en realidad, ¿cierto? Sí, es como yo digo, la terapia propiamente de la sesión vas a aprender que puedes modificar en la vida real, como yo le llamo, fuera del Sí, consultorio es la vida real. Y la verdadera terapia es lo que haces en la vida real. O sea, aplicar esos ejercicios, esos aprendizajes en tu vida cotidiana, eso es lo que te va a dar el crecimiento del proceso. No solo lo que platicamos o lo que trabajamos en la sesión, sino cómo eso que trabajamos en la sesión lo aplicas en la vida cotidiana. Esa es la verdadera terapia. muy bien. Bueno, pues quedarán, quedan ahí algunas respuestas y les invitamos a que se cuestionen si la terapia sexual es para ustedes o para alguien a quien conocen y que la requiere, pues ya escucharon un poquito acerca de qué podemos encontrar en ella, qué cambios se pueden generar y la invitación a que acudan con profesionales capacitados, pues está ahí. Yo te agradezco mucho, Misa, estos minutos compartidos y toda la experiencia que creo que fue muy claro para, para ilustrar, ¿no? Este tema que es sensible, que no siempre tenemos acceso a él. Entonces, te agradezco muchísimo. Por favor, cuéntanos dónde te encontramos, si quiere alguien buscar algún tipo de servicio contigo desde la educación sexual, desde la psicoterapia sexual, ¿cómo lo puede hacer? Ok, bueno, de entrada les invito a que sigan la página de Caleidoscopía, un espacio de cultura, terapia y salud sexual, que es la institución donde ya tengo más de 16 años laborando, colaborando con Caleidoscopía. Entonces, así búsquenlo en Facebook, Caleidoscopía, y seguramente les va a aparecer ahí la institución, el muro de la institución, pues. Y a mí en particular me pueden buscar como en el mismo buscador de Facebook misael.rojas.125 y entonces les va a aparecer mi muro, entonces ya sea por medio de mensaje de Messenger me pueden contactar o les doy mi número de WhatsApp que es el 55 38 77 45 33, repito, 55 38 77 45 33 y entonces un mensajito escrito y en el momento que pueda les contesto y nos podemos poner de acuerdo para terapia individual, terapia de pareja, acompañamiento psicoterapéutico, asesorías, eh, conferencias que me inviten a sus escuelas o a sus empresas a trabajar y hablar de todos estos temas. Entonces, ahí, en esos números y por esas vías nos podemos contactar. Tan importantes que son esos temas también en los espacios de las escuelas, de las empresas y que no siempre los pensamos. Entonces ahí está la invitación.
Yo de cualquier forma dejaré tus datos descritos tanto en YouTube y en las redes sociales. Me pueden seguir a través de Amándome Bonito, que es el espacio desde donde se crea este podcast. Y pues te invito a que compartas este episodio y escuches los que están por venir. Muchísimas gracias, Misa. Gracias a ti que nos escuchaste. Me despido y les mando un abrazo. Ay, gracias por la invitación. Gracias. Bye. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.